Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad les traigo un video un poco diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente en el canal. Básicamente pues quiero que ustedes analicen, digamos, todos estos hermosos paisajes que vamos a contemplar en la región del Meta. También que ustedes analicen un poco sobre la conducción de este vehículo. Estamos en una Kenworth T800, un vehículo muy conocido, muy amado, que en Colombia pues prácticamente es uno de los vehículos que más existe, que más hay en Colombia. Entonces pues espero disfruten el video. Es un video, como les venía comentando, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Ahí, como ustedes vieron, se me colgó un poquito el carro, pero pues rápidamente recuperamos con cuarta. Este vehículo cuenta con una caja de extra, o más conocida como una caja de 15 velocidades, algo que es muy familiar para mí, pues prácticamente yo aprendí a manejar en una tractomula con esta misma caja, entonces se me facilita un poco la conducción de este vehículo. Este vehículo también cuenta con un motor ISX de 450 caballos de fuerza. Es un motor que está reparado hace muy poco, entonces prácticamente tiene toda una vida por delante. También quería comentarles que vamos justo llegando al ombligo de Colombia. Este obelisco marca el centro geográfico del país a 4 grados norte y 72 grados oeste. Es una parada muy especial en el Alto de Menegua, en Puerto López, Meta. Aquí hay un monumento y este monumento mide unos 30 metros de altura y es una referencia simbólica muy importante para todo el país porque señala el punto medio de Colombia. Cabe resaltar que fue esculpido por un artista llamado Miguel Roa Iregui y cada una de sus caras con relieves terracota representa diferentes aspectos: la tradición llanera, la biodiversidad, el potencial agroindustrial y el centro geográfico de nuestro país. El entorno nos regala también una vista impresionante, extensas sabanas, vegetación exuberante y horizontes casi infinitos. Estos amaneceres, porque prácticamente estamos pasando una madrugada, son increíbles también desde este punto. Puerto López también destaca por su tradición ganadera y agrícola, siendo un importante puerto fluvial sobre el río Meta a unos 86 kilómetros al este de Villavicencio. Pasar por aquí es atravesar el corazón geográfico de Colombia, una experiencia que conecta con nuestras raíces, nuestra cultura llanera y nuestra riqueza natural. Ahora miren este majestuoso espectáculo que nos está regalando Dios. Nada más y nada menos, en plena carretera rumbo a Puerto Gaitán, el llano nos regala uno de los amaneceres que parecen pintados a mano. En los llanos orientales el amanecer no solo es luz, es todo un concierto natural. A esta hora las garzas y los alcaravanes empiezan su jornada y el aire trae un olor fresco a pasto, tierra húmeda que solo se siente aquí. El llano es tan extenso que el horizonte parece infinito. Estamos hablando de planicies que se extienden por cientos de kilómetros, perfectas para la ganadería y la agricultura, y para perderse en el cielo. Dicen que en el llano
Los amaneceres y los atardeceres son tan intensos porque aquí no hay montañas que corten la vista. El sol aparece y se esconde directo en la línea del horizonte, pintando todos los colores posibles. Puerto Gaitán está rodeado por ríos como el Meta, el Maracasías y el Yucao, lo que hace que esta zona sea un paraíso para la pesca, la fauna silvestre y los atardeceres de película. Pero el amanecer, créanme, tiene su propia magia. A esta hora el llano se siente vivo, es como si todo despertara al mismo tiempo, y uno, desde la carretera, es testigo privilegiado. Así es viajar por el corazón del Meta, amaneceres infinitos, caminos largos y esa sensación de libertad que solo se vive en el llano. Amiguitos, en este momento vamos en dirección a Libiney. Ustedes ya conocen esta zona, es una zona de los menonitas. Yo ya les he cargado videos anteriormente en este sector, entonces pues los invito a que vayan y los vean. Pero bueno, Libiney es una zona conocida por sus grandes fincas y por ser una colonia de los menonitas, como ya les venía mencionando anteriormente. Allí la agricultura es cosa seria, cultivos enormes, maquinarias impresionantes y un estilo de vida bien particular. Hoy vamos con un viaje de abono. La idea es llegar hasta allí para descargar y dejar todo listo para la próxima siembra. Y es que sin abono no hay cultivo que rinda, así que este viaje es clave para el trabajo en estas tierras. Y ya que ustedes están aquí acompañándome en este recorrido, les voy a pedir un favor bien sencillo. Si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún viaje y de paso déjenme un comentario aquí abajo, cuéntenme si han estado por esta zona o si han visto de cerca cómo trabajan en las fincas los menonitas. Recuerden que con cada me gusta y cada comentario me ayudan muchísimo a que este proyecto siga rodando igual que esta mula por los llanos orientales. Así que vamos rumbo a Libiney con un viaje que huele a campo, trabajo, tierra fértil. Acompáñenme y sigamos en esta ruta. También quiero mencionarles que estar aquí grabándoles todo esto me genera una felicidad enorme, ya que esto es pasión pura, algo que llevamos en las venas, en la sangre. Es pura tradición, ya que mi padre es transportador y para mí es un orgullo enorme poder compartirles cada kilómetro de este camino. Vivir todo esto es un proceso muy especial para mí, porque uno de mis sueños más grandes es tener mi propia tractomula, trabajar en ella y salir adelante, siempre haciendo las cosas bien, sin quitarle nada a nadie. Amiguitos, en este momento vamos atravesando el río Meta, justo en la salida de Puerto Gaitán, en dirección al Alto de Neblinas. Este río es uno de los más importantes de los llanos orientales y recorre más de 800 kilómetros antes de unirse con el río Orinoco. Recuerden que el Meta es clave para la economía y la vida de esta región. Por aquí se mueve pesca, transporte fluvial y hasta turismo. Son aguas bañadas de tierras ganaderas, agrícolas y comunidades que dependen directamente de él. En temporada de verano su nivel baja y deja ver playas amplias. En invierno crece tanto que impresiona ver la fuerza con la que avanza. Atravesarlo siempre es especial, es como pasar de una página a otra en este libro llamado Llano. Puerto Gaitán es un municipio que, para que se hagan idea,
Es el más grande de todo el departamento y uno de los más extensos de Colombia, con más de 17 kilómetros cuadrados. Sí, es enorme. Aquí las distancias son largas y el horizonte parece no tener fin. Puerto Gaitán está estratégicamente ubicado en la altillanura, rodeado de imponentes ríos como el Meta, el Manacasías, el Yucao y el Itebiare. Estos ríos no solo son hermosos, también son vitales para la economía local. Aquí se mueve la pesca, el transporte fluvial, turismo y hasta el comercio entre departamentos. Por carretera, Puerto Gaitán conecta con Villavicencio a unos 189 kilómetros y forma parte de la malla vial 4G del Meta, con obras clave como los puentes Yucao y Guamal, que han hecho el viaje mucho más rápido y seguro. Además, la transversal de la altillanura lo enlaza directamente con el departamento del Bichada, lo que lo convierte en un paso obligado por transporte de carga y viajeros. Acabamos de pasar por el Alto de Neblinas. Este alto, digamos que marca una diferencia porque anteriormente hasta aquí había pavimento. Sin embargo, están haciendo unas obras hasta el kilómetro 8 a partir del alto, donde pues comienza el destapado. Pero bueno, amiguitos, eso será para un próximo video. Espero les haya gustado este video. No siendo más, Dios les bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.